Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la información que se transmite a la ciudadanía sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad, así como también en hacer visible su diversidad y en la construcción de accesibilidad comunicacional desde el modelo social que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Resulta imprescindible, entonces, desarrollar formas de comunicar la discapacidad, incluir a las personas, producir contenidos accesibles y libres de barreras que respeten y promuevan sus derechos. Estos preceptos son obligatorios para aquellos comprendidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Recomendaciones para el tratamiento mediático de la discapacidad. Hola, buenas tardes, Emiliano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, comisario, a una criatura discapacitada. Y no la indignación de todo un país. Hablamos de Chile porque... Personas con discapacidad no discapacitadas. Es conveniente usar expresiones que destaquen que se trata de personas, en lugar de presentar la discapacidad y sus características como el rasgo de identidad del sujeto. Descartar discapacitado, discapacitada o minusválido, minusválida. Se recomienda el uso de persona con discapacidad, persona ciega, persona con discapacidad visual, con baja visión, persona sorda, hipoacúsica o con hipoacusia. ¿Vos sos el primer no vidente o la primera persona discapacitada en ocupar este lugar? En la agencia, las dos cosas. La primera persona ciega, la primera persona con discapacidad que tiene esta alta responsabilidad y compromiso. ¿Cómo querés que te nombre? Es fundamental priorizar la voz de la persona u organización e indagar, en los casos en que se establezca contacto directo, cómo quiere y elige ser nombrada. Hay muchos grupos de personas con discapacidad y movimientos que resignifican términos reduccionistas y o estigmatizantes como parte del ejercicio de derechos. Tiene una fábrica de bicicletas adaptadas, en la cual solo emplea a personas que sufren algún tipo de discapacidad. Xiomara sufre de una atrofia muscular. No presentar a las personas con discapacidad como sufridoras o afectadas. La discapacidad es el resultado del vínculo de las personas con las barreras del entorno. De ahí que se debe utilizar la expresión situación de discapacidad y no presentar a las personas con discapacidad como alguien que la sufre, la padece o está afectada por ella. Los hijos nacieron con problemas de salud y la vida de estos padres cambió para siempre. Cuidar, acompañar, curar y proteger es la única misión de sus vidas. Llegan a minorías los padres con hijos especiales. Porque los chicos, los que no tienen estos problemas especiales... Pero ayer dijiste, me gustaría trabajar. ¿Ahora estás sin trabajo o con poco trabajo? Bueno, viste que esto... Eliminar el uso de eufemismos y etiquetas. Es conveniente evitar el uso de eufemismos, diminutivos, sustantivos y adjetivaciones tales como personas con capacidades especiales, personas con capacidades diferentes, paciente, lisiado, minusválido, inválido y no vidente, entre otros. Estas referencias propician el etiquetamiento y la segregación de las personas con discapacidad de la sociedad. De igual modo, actúan los señalamientos de la discapacidad como antítesis de la normalidad o como situación a corregir y o a rehabilitar. A veces cuando nos falta un poco el desarrollo de algún sentido, desarrollamos otros mucho más. Seguramente lo sabes mejor que nadie de lo que te hablo. Es posible, sí, sí. Te agradezco tu valentía también por venir. Lo que más me emociona a mí es el tipo de mensajes de superación que tú nos estás dando a todos nosotros, ¿no? Para tener sueños no hay ni edad, ni hay ningún tipo de impedimento. Los sueños son gratuitos. Ni héroes ni víctimas. Las personas con discapacidad no son ni héroes ni víctimas. Tanto la lástima como la admiración suponen la segregación de las personas con discapacidad del colectivo social y establecen un trato diferencial negativo hacia ellas. En este sentido, se sugiere evitar la musicalización que refuerce el dramatismo. Si hubieras quedado embarazada y venía con un problema, yo no lo tengo porque yo sé el problema que es también para un niño. O sea, ¿a quién yo le cargo ese problema? Aparte de unos cuantos años a mí se lo cargo a mi familia porque el Estado no te da nada. Y si yo vivo en Suiza, tengo todos los niñitos con problemas que tú quieras.
Pero yo no vivo en Suiza, yo vivo en este Lo que pasa país. es que viste como que fíjate la anécdota de contra Catherine. Y yo creo que mi marido y yo somos buena gente, somos trabajadores. Creo que, oye, no tenemos... ¿Qué pasó? Que la escuchaba la Katy y te emociona. No, nosotros creíamos que teníamos un problema, tenemos un ángel. Milagros. Sí. He hablado con maestros de escuelas de chicos con capacidades diferentes, lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan. Erradicar estereotipos. La consideración de las personas con discapacidad como incapaces de tomar decisiones, como personas inferiores, improductivas, asexuadas, inmaduras, contribuye a promover desconocimiento y discriminación. Es preciso dejar de mostrar la discapacidad como un disvalor. Trabajo, integración, formación y ayuda son los retos pendientes de los discapacitados en España. Referirse a la inclusión y no a la integración. En línea con el paradigma social de la discapacidad, el enfoque mediático del tema requiere ser tratado desde la inclusión. Cuando se habla de integración, se hace referencia a espacios, productos, comunicaciones o servicios exclusivos para personas con discapacidad, frente a otros para personas sin discapacidad. La inclusión plantea entornos para todos y todas. Naciones Unidas realmente sea aplicada y efectiva, no podemos dejar a nadie atrás. Nadie puede quedar por fuera. Es importante que nosotros también comencemos a derribar esas brechas y sobre todo la actitud. Las personas con discapacidad como fuentes de todos los temas. Las personas con discapacidad tienen derecho a la comunicación, lo cual implica no solo acceder a información, sino también a expresar sus opiniones sobre distintos temas como parte de la ciudadanía que integran. Las personas con discapacidad tienen intereses y acciones vinculadas a la política, la economía, el deporte, la salud, la educación, la moda y la cultura, entre otros. ¿Cómo ven la convivencia? Porque veo que hay un montón de gente que viene a pasear o a ver o a compartir con ustedes un poco este clima de color y un poco de alegría y de festejos. ¿Cómo lo ven con la gente normal que viene, la gente común que viene, con la gente normal que viene, la gente común? Comunicar la discapacidad y los contextos particulares. Hay características de algunas personas con discapacidad que incrementan las dificultades en el acceso a sus derechos o aumentan situaciones de opresión e injusticia social. Por ejemplo, personas con discapacidad que están en situación de pobreza, que integran el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales y queer, y la suma de nuevas comunidades y disidencias. Son habitantes de pueblos originarios, personas mayores, inmigrantes, niños, niñas, adolescentes, géneros víctimas de violencia. En el caso de esa joven discapacitada que presuntamente ha sido violada. Así es, Susana, importantes novedades. Los dos detenidos de 30 y 32 años de edad fueron puestos ayer en libertad sin cargos. Tras concluir la investigación, la policía ha llegado a la conclusión de que no se produjo ni esa retención ilegal ni tampoco la agresión sexual que inicialmente relató esta joven. Incorporar la perspectiva de género. Las mujeres con discapacidad y o pertenecientes al colectivo LGTTBIQ+, están más expuestas a vivir situaciones de abuso, violación y malos tratos, dentro y fuera del hogar. Enfrentan también mayores dificultades a la hora de denunciar. Es necesario que los medios visibilicen esta realidad, al igual que la presencia y participación activa de las mujeres con discapacidad en los movimientos de lucha y reivindicación de género. Recomendaciones para entrevistas a personas con discapacidad. Tanto cuando es tratada la discapacidad como tema, como en cualquier otro eje informativo, las personas con discapacidad son una voz a ser incluida. Siempre es importante conversar previamente con la persona para realizar los ajustes que sean relevantes para esa entrevista particular. Es importante tener en cuenta los siguientes puntos. Previo a la entrevista, revisar las barreras físicas, comunicacionales y o cognitivas que puedan llegar a aparecer y conversar conjuntamente de cómo derribarlas. En los casos en los que la persona esté acompañada, dirigirse siempre a quien se está entrevistando. Revisar con antelación las preguntas que se llevarán a cabo, corroborar la enunciación de las mismas para fomentar la comprensión. Si se entrevista a una persona con discapacidad intelectual, utilizar lenguaje concreto, no aniñado y preferir preguntas cortas y con palabras de uso frecuente.
A continuación veremos 2 fragmentos de entrevistas realizadas a Iván Davidovich. ¿Cuál te parece que se ajusta mejor a las recomendaciones del tratamiento mediático responsable de la discapacidad? Karina es la mamá de este joven. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Eduardo. Muy bien. Muchas gracias por conectarnos. No, por favor, Karina. Mira este mensaje. Hola. Acá está Iván. Iván, querido. ¿Cómo anda, maestro? Maestro. Me encantó tu carta, maestro, al presidente. Me encantó. Me encantó. Karina, cuénteme, ¿cómo le cayó lo dicho por el presidente? ¿No? Mira. Qué bárbaro. Señora, le agradezco infinitamente. Fue un gusto muy... Sí. ¿Me quiere decir algo más? No, gracias por que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible. Claro, tal cual, tal cual. Le agradezco mucho, Karina. Gracias. No sé si Iván tiene algo más para decirme, no sé. Iván, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. No sé si querés decirme algo más. Después de cuerpo, ¿querés decir algo? ¿Querés que lo diga yo? Él y te pone nervioso. Está bien, está tranquilo, tranquilo, Iván. Te mando un abrazo enorme, querido mío, un abrazo enorme. Karina, gracias. Besos enormes. Gracias. Muchas gracias. Chao, Iván. Chao, campeón. Abrazo, maestro. Abrazo, maestro. Abrazo. Iván, ¿qué sentiste cuando escuchaste al presidente? Al escuchar al presidente me dio bronca, por eso decidí escribirle para demostrarle de que si comprendemos y de todo lo que somos capaces de hacer. Además, para que sepa que sí tenemos una voz y visibilizar esta problemática. Un mensaje de alguien que no conoce sobre la discapacidad, ¿lo tomaste como un acto de discriminación? ¿Crees que no se dio cuenta el presidente? Lo tomé como una ignorancia inconcebible para alguien que ocupa ese lugar. Clarísimo. Esta pregunta que te voy a hacer, yo conozco la respuesta porque conduje Cuestión de Peso. ¿Cómo es difícil vivir con una discapacidad en Argentina? Creo que difícil no sería la palabra. Complicado, diría yo. Como sociedad se avanzó mucho, pero todavía falta para poder hablar de una sociedad igualitaria con oportunidades para todos, pasando por la educación hasta un puesto de trabajo. ¿Se comunicó alguien del gobierno con ustedes en las últimas horas? Se comunicó el vicejefe de gobierno y tuvo la gentileza de venir a conocerme, pero del gobierno nacional nadie aún. Karina, Iván, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias por hacerse eco del mensaje. En nuestro rol de comunicadores debemos tomar conciencia del poder de las palabras y cómo éstas impactan en la vida de las personas. Somos responsables de crear, promover, transitar y modificar espacios en los medios de comunicación que garanticen que ninguna persona sea excluida. Benjamin Snow, actor y escritor con parálisis cerebral, dijo: "La discapacidad es natural. Debemos dejar de creer que las discapacidades hacen que una persona deje de hacer algo. Tener una discapacidad no me impide hacer cualquier cosa".